Hola a todos, en este video voy a explicar qué es la metacognición. Vamos a hablar de las dimensiones de la misma, de los procesos y los subprocesos, ¿sí? Vamos a comenzar con el concepto metacognición. Meta significa más allá y cognición significa conocimiento. Por lo tanto, es más allá del conocimiento o el conocimiento más allá, ¿sí? Principalmente se concentra en los procesos superiores mentales, ¿sí? Entonces, ¿qué es la metacognición? Es un proceso mental por el que tomamos conciencia de lo que estamos aprendiendo. Son mecanismos intelectuales por medio de los cuales se puede controlar y autorregular el funcionamiento intelectual. Es conocer sus propios procesos cognitivos para aprender a aprender, ¿sí? Entonces, es un proceso mental por el que tomamos conciencia de lo que estamos aprendiendo son mecanismos intelectuales por medio de los cuales se puede controlar y autorregular el funcionamiento intelectual. Por ejemplo, si nosotros nos observamos, ¿sí? Y nos damos cuenta que somos personas que les cuesta el subproceso de metamemoria, o sea, una persona que le cuesta memorizar, ¿sí? Puede controlar y autorregular ese funcionamiento para poder memorizar diferentes conceptos, ya sea por audio, video, repetición y buscar estrategias, ¿sí? Para que el subproceso de la metamemoria pueda ser desarrollado en ese proceso mental, ¿sí? Bien, entonces dice, es conocer sus propios procesos cognitivos para aprender a aprender. Para aprender a aprender. Bien, esta sería la definición de metacognición. Ahora vamos a ver las dimensiones. Posee 3 dimensiones. La metacognición es muy utilizada para lo que es la realización de las planificaciones y secuencias de enseñanza, ¿sí? El conocimiento de estas dimensiones y también de los procesos y subprocesos facilita que el alumno aprenda esas actividades. Un segundito. Vamos a hablar de las dimensiones. Cuando habla de procesos mentales, está muy ligado a lo que es la teoría de Piaget cuando habla de esquemas
y estructuras mentales, también a los procesos superiores que nos habla Vygotsky en lo que es lo psicológico y lo lógico, y así un montón de autores que hablan sobre estas temáticas. Las dimensiones son las siguientes. La primera es la dimensión de reflexión. La que trata sobre lo siguiente. Es la que el sujeto reconoce y evalúa sus propias estructuras cognitivas, posibilidades metodológicas, procesos, habilidades y desventajas. Como les decía recién, hay personas que les cuesta memorizar. Eso sería una desventaja. En este proceso de reflexión, reflexionamos cuál es la forma o la estrategia para lograr esa metacognición, ¿sí? Esa metamemoria. Entonces, la de reflexión es la que el sujeto reconoce y evalúa sus propias estructuras cognitivas o sus propias estructuras de conocimiento, ¿sí? Sus posibilidades metodológicas, procesos, habilidades y desventajas. Bien, la próxima dimensión es la dimensión administrativa. Vamos a poner directamente administrativa. ¿De qué trata esta dimensión? Esta dimensión es durante la cual el individuo procede a conjugar los componentes cognitivos con el fin de formular estrategias para dar resolución a una tarea, ¿sí? Es cuando nosotros prácticamente estamos razonando una situación, problema, cualquiera sea, ¿sí? Y decimos, bueno, por ejemplo, en un problema de matemáticas, digo, bueno, si aplico la sustracción, voy a tener menos. Si aplico la adición, voy a tener más. Si aplico la multiplicación, voy a tener mucho más, ¿sí? Si divido, voy a estar repartiendo. Ahí estoy administrando conocimientos, ¿sí? Estoy administrando mis estructuras cognitivas para ver qué estrategia o qué operación o qué conducta tomar en esa determinada situación, ¿sí? De eso se trata esta dimensión administrativa. Dijimos, es durante la cual el sujeto procede a conjugar los componentes cognitivos con el fin de formular estrategias cognitivos con el fin de formular estrategias para dar solución a una tarea o a una situación problema, ¿sí? O a una actividad o a una situación, ¿sí? Bien, la última dimensión es la dimensión de evaluación.
Entonces veámoslo así. El sujeto reflexiona qué conocimientos posee, ¿sí? Luego de reflexionar, administra, dice, bueno, si aplico determinado concepto o determinada conducta, ¿sí? Y ahora la dimensión de evaluación es cuando el sujeto valora la implementación de sus estrategias y el grado en que ha logrado la meta cognitiva, ¿sí? O sea, comprueba si lo que ha realizado dio su fruto. Por ejemplo, cuando se presenta un examen, ¿sí? Si logró esa reflexión de esos contenidos y esas metodologías y procesos cognitivos, logró administrarlos y aplicarlos en la situación que corresponde, la evaluación será positiva, ¿sí? Dijimos, es la cual el sujeto valora la implementación de sus estrategias y el grado en que ha logrado su meta. Y el grado en que ha logrado su meta. Bien, luego de estas dimensiones voy a explicar los procesos, ¿sí? Los procesos que tiene la metacognición y luego los subprocesos. Ahí amplío un poquito la pantalla para que vean la definición completa. Bien, ahora continuamos con los procesos. Un segundito que voy a borrar. Recuerden suscribirse al canal para que les lleguen los videos, activar la campanita. Si tienen alguna duda, por favor, comenten. Este término de la metacognición es un término relativamente nuevo porque si bien fue trabajado por otros autores, como les decía, ¿sí? También en didáctica de la matemática por Brousseau, Bernau, se implementa actualmente en las planificaciones y actividades de enseñanza. Bien, como les decía, los procesos son los siguientes. La observación. Siempre para aprender, lo primero que realizamos es observar. Luego, definición. Definimos lo que observamos. La memorización. En este caso memorizamos lo que creemos que es relevante o importante. El seguimiento de instrucción. Se refiere al seguimiento, a ese proceso de aprendizaje, ¿sí? La clasificación. Se clasifica si es importante o no es importante, si es útil o no es útil en nuestra vida cotidiana. La comparación. La inferencia. Y el análisis y síntesis. Estos son los procesos de la metacognición. Hay algunos autores que reúnen varios procesos y explican como más simplificado. A mí me pareció bastante completo esta definición, ya que los procesos se aplican cuando se realiza la metacognición, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver los subprocesos de la metacognición.
Los subprocesos son los siguientes. Acá pasa lo mismo, hay autores que solo toman dos, la metatensión y la metamemoria. Sin embargo, la metalectura, metaescritura y metacomprensión me parecieron muchísimo más completos a la hora de la aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces tenemos A, la metaatención, ¿sí? Por ejemplo, la metaatención es un proceso mental que los niños con déficit de atención e hiperactividad les cuesta bastante, ¿sí? Tienen dificultades. Por lo tanto, es muy importante en ellos trabajar este proceso intelectual, ¿sí? ¿Qué significa? Es la conciencia en captar estímulos del medio. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy estudiando y estoy estudiando con música, ¿sí? Este proceso mental de metaatención no estará totalmente completo, ya que no estoy aplicando mi atención a solo una tarea, sino a dos: escuchar música o escuchar una melodía y estudiar, ¿sí? Bien, la B, metamemoria. Tener conciencia de los conocimientos que se saben. De los conocimientos que poseo, ¿sí? Lo que se sabe y lo que no. Por ejemplo, puedo decir yo, estudié la unidad 1, 2 y 3. Sin embargo, yo sé que la unidad 3 no la sé completa, sé una parte, ¿sí? Eso es tener conciencia de esa metamemoria. ¿Qué es lo que sé? Y también como un proceso, ¿sí? Por ejemplo, en este proceso mental de metamemoria hay personas que les cuesta memorizar. Por lo tanto, es un proceso intelectual que se debe trabajar. C, la metalectura. Muy importante para la enseñanza de los procesos de lectura y escritura en los primeros grados, ¿sí? Que no es solamente decodificar. ¿Qué significa decodificar? Decodificar. Esto es cuando decimos el niño ya sabe leer, porque sabe decir sabe leer pelota, pero cuando les preguntamos qué significa, el niño queda mirándonos. ¿Por qué? Porque en esa metalectura no ha logrado la comprensión, ¿sí? Esta metalectura puede llevar muchos años hasta la secundaria, ¿sí? O sea, el niño puede leer cuentos completos, pero a la hora de procesar esa información y comprenderla, no lo logra. O sea que es un proceso que se debe trabajar también. La metaescritura. La metaescritura nos habla de lo siguiente, de lo que es escribir en sí, ¿sí? Planificar, redactar, revisar y reescribir. O sea, planifico lo que voy a escribir, ¿sí? Luego lo redacto. Luego lo reviso. Y finalmente lo reescribo, ¿sí? Reescribir, que es una tarea que muchas veces los alumnos no quieren realizar, ¿sí? Reescribir, perdón, un segundito.
Una vez que leen lo que han redactado, ¿sí? Y lo revisan, se dan cuenta, por ejemplo, que repiten muchas veces y, ¿sí? Por ejemplo, fui a caminar al parque y comí pan. Y también fue mi perro. Y después hice, entonces, cuando les decimos que tienen que revisar y reescribir, lo que estamos haciendo es que nuevamente ellos planifiquen, redacten, revisen y reescriban, ¿sí? Un proceso muy completo. Y por último, la metacomprensión. La metacomprensión se puede aplicar a todo tipo de conocimiento, porque es la representación de significado y es subjetivo, ¿sí? ¿Qué significa la representación de significado? Si yo, por ejemplo, digo la palabra banco, ¿sí? Hay una persona que me va a decir que la representación de banco es para ir a cobrar. Y otra persona me va a decir que la representación de un banco es para sentarse, ¿sí? Eso es subjetivo. Igual cuando leemos un cuento, igual que leemos una consigna, ¿sí? Si la consigna es muy larga, cada uno tendrá una representación de significado subjetiva, ¿sí? Bien, he terminado con este video, espero que les haya servido. Por favor, si tienen alguna duda, comenten y suscríbanse para recibir más videos. Gracias.